Buenos días, mis queridos contertulios. Hoy os voy a hablar de un par de libros, edición casi de bolsillo, son libros pequeñitos, pero con muy buen contenido. Se trata de Historia y Leyenda de Córdoba. Quien al pasar por cualquier barrio de Córdoba, cualquier calle, ha oído hablar de alguna leyenda, de algún cuento, de alguna situación que ha pasado allí, y nosotros le damos una aureola, un misterio, muchas veces por desconocimiento, muchas veces porque queremos que sea así, que nuestra ciudad tenga sus aventuras, su protagonismo, y para nosotros pues es importante, o sería importante conocer todas esas leyendas o todas esas historias que se cuentan de Córdoba, unas conocidas, otras a través de estos libros podemos llegar a conocerlas. La verdad se ha dicho que el trabajo que hace Marcial Hernández Sánchez sobre estos libros es maravilloso. La verdad es que compré primero el volumen 1 y después pues busqué ansiadamente el número 2. Normalmente se suele encontrar en alguna librería propia de Córdoba o se puede encontrar muchas veces en tiendas de prensa y librería más general. Suele haber esta edición, que es un libro ya muy antiguo, debe llevar ya más de 20 años escrito por su autor, y refleja una serie de acontecimientos en diferentes barrios de Córdoba. Por ejemplo, la Fuenseca, por ejemplo, la Cruz de Juárez, por ejemplo, la Torre de la Marmuerta, por ejemplo, Medina Sahara, por ejemplo, la Catedral, por ejemplo, el Campo de la Verdad. En todo ello ha habido historias, en ello y en muchos otros, barrio de San Lorenzo, barrio de Santa Marina, la calle Los Infantes de Lara, Juan Palo, en fin, una serie de personajes que han configurado la historia de Córdoba. Córdoba no nació ayer, nació en época incluso, bueno, como ciudad a partir de Claudio Marcelo, y desde entonces se producen anécdotas que quizás tuvieron más importancia a partir del año 1400, cuando empieza la Edad Moderna. Por ello yo recomiendo estos libros. Os puedo hacer referencia a algunos, evidentemente tengo memoria, pero no tanta como para sabérmelos de memoria, pero os puedo hacer referencia a algunas de las cosas que seguramente os llamarán mucho la atención. La historia de Pero Mato. Ya me parece que lo hemos hablado en otro libro anterior. Pero Mato es una calle que se le pone a un hombre que ejerció la violencia de género. Increíble, pero eso existe en Córdoba. Quien quiera estudiar o quiera leer la historia de Pero Mato tiene que tener estos libros o algún otro que hemos comentado en el que también se refleja la historia de Pero Mato, la calle Pero Mato. Por ejemplo, el crimen del Jardinito, la Cruz del Rastro, que también tuvo un altercado religioso entre judíos y cristianos viejos, que dio lugar a un malentendido, que dio lugar a muertes y dio lugar a disturbios en Córdoba en la época contemporánea, ¿vale? Perdón, en la época moderna. El Paseo de la Victoria, las golondrinas de la Catedral, el Cristo de San Álvaro, el Potro con su mesonero. Podemos hablar también aquí de la calle Abrasamosa, de Amargasena, de donde viene el nombre del polígono que tenemos aquí en Córdoba, del Caimán de la Fuensanta, del Borriquillo de San Pablo, de la Casa de la Fuente, los riñones de San Zoilo. Bueno, no sé si sabéis que la muerte de San Zoilo fue con unas tenazas, le sacaron sus órganos casi vitales, ¿no? Tuvo ese martirio el santo cordobés. En el tomo 2 se recrea más en lo que es los cuentos en sí, en sitios muy puntuales. Aquí se refiere más a las calles y por qué tienen esas denominaciones. Aquí se refiere más a los cuentos dentro de cosas y circunstancias que ocurren en Córdoba, pero se complementan el uno con el otro. La verdad sea dicha que incluso yo creo que al autor le pudiera haber dado tiempo a escribir varios libros más y en todos ellos habría anécdotas. Todo se basa en Teodoro Ramírez Arellano, Manuel García Parodi, todos estos escritores que nos deleitan con su historia de Córdoba en de diferentes perspectivas, diferentes lugares, pero en el fondo lo que nos hacen es enriquecer el conocimiento de nuestra ciudad.
Por todo ello, yo recomiendo Historia y Leyenda de Córdoba de Marcial Hernández Sánchez. Muchas gracias.